En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy seguimos con nuestra sexta posada, agradeciéndole a Dios primeramente por su infinita misericordia y amor y pidiéndole que llene de bendiciones este hogar, que ha abierto las puertas para que la Virgen María, San José y nuestro Señor Jesucristo habiten para siempre en este hogar. Hoy consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a Dios siempre que sea Él quien nos use como instrumento de Él. Como siervos inútiles dice su palabra, la honra y la gloria es para Jesucristo nuestro Señor. Y también le pedimos a nuestra Santísima Madre que interceda por nosotros para que por cada laico, por cada suscriptor que hay en este programa, que Dios nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Hoy empezamos el estudio del libro de Jueces, capítulo 13, pero antes de empezar con el estudio, pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, quien dirige y que lleve a buen término la obra que nuestro Señor Santísimo Padre nos ha encomendado. Entonces, cuando todos estén listos, empezamos la oración diciéndole a la gente que nos mira, que tienen problemas para estudiar capítulos o versículos, que hagan esta oración con nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Divino Espíritu Santo, fuente del Creador de sabiduría. Derrama tu luz en mi intelecto. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y comienzo el trabajo y llévalo. Te lo pedimos, Señor, en lo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y también ponemos en oración a los niños que están en nuestro salón estudiando, que Dios los cuide, que Dios los protege, que les dé sabiduría y que nos conceda sacar a todos los niños, enseñarles y predicarles lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos míos, enseñándoles lo que Dios les enseñado. Amén. Amén. Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 5, habla Señor. Que tu siervo escucha. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y el Señor lo entregó al poder de los filisteos durante 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se lo apareció a ella y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomó vino ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos visto a través de las escrituras desde que empezamos las posadas, la venida principal de nuestro Señor Jesucristo es más que nada porque seguimos cayendo en mismos errores, en las mismas tentaciones, en los mismos problemas. Nuevamente, si usted se pone a estudiar los 6 capítulos que llevamos ahorita, con las diferentes escrituras que hemos leído, siempre empieza con lo mismo, porque hicieron lo malo en contra de Dios. Y no es de aquel tiempo, sigue siendo este mismo tiempo, seguimos haciendo cosas malas que van en contra de Dios. ¿Es que Dios es muy estricto? No, lo que pasa es que Dios sabe que al hacer estas cosas malas que nos impide, hacer las cosas malas que Él nos impide, es por nuestro bien, porque tarde o temprano nos va a llevar a la desilusión, al dolor, al sufrimiento. Pero pareciera ser que no nos importa, o nos entra por uno y nos sale por el otro, y seguimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios.
Jueces. El libro de Jueces se trata de personajes que vinieron a este mundo en el tiempo de Israel y dirigían el pueblo de Israel. Dios los usaba, era el Espíritu Santo llegando a esas personas, y ellos lo que hacían, enderezaban el camino del pueblo israelita cada vez que se torcía. Ellos eran la voz de Dios. En este caso ahora le tocó a Sansón. Vamos a estudiar a Sansón. ¿Por qué? Porque el nacimiento de él tiene semejante al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos estudiando por qué Jesús vino al mundo, por qué Jesús decidió dejar el trono celestial, convertirse en un ser humano como tú y como yo, y poner aquí una enseñanza tan grande que nos ayuda a aquel que quiere a salir adelante. Sansón, nuevamente su mamá no podía tener hijos, lo mismo que la Santísima Virgen, reciben un milagro de Dios. No es que la Virgen no podía tener hijos, sino que iban a recibir el hijo por medio de la enseñanza, primeramente del anuncio del ángel Gabriel, y después ver el propósito para qué era. ¿Se acuerdan de lo que leyó ahorita Eric? ¿Cuáles eran los requisitos? De no tomar nada de bebida fuerte, No tomar vino, comer nada impuro, no comer nada impuro, No cortar el cabello. no cortarse el cabello. ¿A qué se le llama todo esto? Esto se llama el voto del Nazareo. ¿Qué es el voto del Nazareo? Vayamos a la lectura en el libro de Números, capítulo 6, versículos del 1 al 5. ¿Qué era un voto del Nazareo? Y vamos a ir entendiendo qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Ya sabemos que Sansón nació, ahora sí, por milagro de Dios, por una obra de Dios. Y que Jesús viene también por un milagro de Dios. Pero aparte de que nos enseña esto, Dios nos quiere enseñar algo más. Números capítulo 6, versículo de 1 al 6. ¿Qué es el Nazareo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto de nazireato, no beberá ni vino ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida embriagante cualquiera, ni tampoco jugo alguno exprimido de uvas. No comerá uvas frescas ni pasas. Todo el tiempo que sea nazireo, no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. Todo el tiempo de su consagración como nazireo, no se pasará la navaja por su cabeza hasta que pasen los días de su consagración. Será persona consagrada y se dejará crecer la cabellera. Durante el tiempo de su consagración no se acercará a ningún cadáver. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí ponle pausa, que vamos a regresar ahí. Un voto era más que nada era consagrar algo a Dios. Una persona que se consagraba a Dios tenía que seguir un reglamento y se tenía que cumplir. Cuando ustedes oyen la palabra Sansón, ¿qué les viene a la mente? Todos conocen la historia de Sansón. ¿Qué es lo que les viene a la mente? Fuerza. Fuerza. Un Arnold Schwarzenegger, cualquiera. ¿Sí, no? Es lo que viene a la mente, ¿no? Un hombre fuerte, pelo largo, un Conan el bárbaro, como dicen. Pues no era así. Era chaparrito, flaquito, más o menos de un 1.4, 1.5. Estaba más gordo que Eloy, que ese muchacho. Saque usted. Fuerte, porque no tenía absolutamente nada. Pero tenía algo muy importante, que era lo que Eloy también tiene: la presencia de Dios. Más basta nosotros, no falta absolutamente nada. ¿Se lo imaginaban así? No. Para que vean que no todo es así como lo platican en las películas, no. Sino que chiste, que tuviera una fortaleza tremenda, pues entonces la fuerza no vendría de Dios,
La fuerza vendría de los músculos y del ejercicio del cuerpo de él. Se necesitaba una persona completamente de un físico que la gente lo viera y dijera, ¿de dónde le saca tanta fuerza a este hombre? Pues su cuerpo no da para más. Pero la fuerza, lo que quería Dios imponer era que la fuerza no venía de él, la fuerza venía de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Que Sansón no era así como lo pintaban, era un hombre de baja estatura. De hecho, los judíos no creen que son muy altos. Los judíos son de estatura normal, pero bueno, así está. Entonces, él hace, tu mamá tiene que hacer el voto de Nazareo para consagrar a su hijo para el trabajo de Dios. ¿Cuál es el primer requisito? El primero, de lo que leíste. Si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto nazareato, no beberá ni vino ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida. Entonces, el primero es no beberá alcohol. ¿Por qué? Vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos va a enseñar por qué Dios no quería que bebiera alcohol. Efesios capítulo 5, versículo 18. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Nadie? Yo, sí, yo digo. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Pues ya saben que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o es avaro, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18. Ahorita vamos a ir. Dice, Amén. Efesios 5, 18, habla, Señor. Que tu siervo escuche. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Y cuenten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De dónde le venía la fortaleza a Sansón? Del Espíritu Santo. Por eso dice, no tomen vino. Al contrario, fortalezcanse. ¿Cómo se fortalece uno el Espíritu Santo? Cantando, alabando, pero no solos, juntos, y platíquense, y unos a otros, motívense. Es importante. La palabra de Dios, sí es bueno orar afuera en la casa, sí, eso siempre, no debe faltar. Pero también es importante la comunión. ¿Por qué no tomar vino? Versículo 1 al 5, habla, Señor, que te escuche. Ahí mismo, Efesios 5 del 1 al 5. Amén. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren ser como Él. Condúzcanse con amor lo mismo que Cristo nos amó y se entregó para ser sacrificado por nosotros. Pónmele pausa. El motivo y la razón, el propósito de cada vida es ser ese, lo que él acaba de leer ahorita. Ser igual que Cristo, tratar de ser igual que Cristo. Es que Él es Dios, sí, Él es Dios, pero acuérdense que dejó su divinidad por venir aquí y demostrarnos que como ser humano también se puede vivir bien. También se puede vivir bien. Se puede vivir sin la necesidad del vino. ¿A quién representa el vino? Representa al mundo. Sigue, digo, habla, Señor, que los cielos escuchan.
como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes que pertenecen al pueblo de Dios no deben ni siquiera hablar de las inmoralidades sexuales ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Palabra de Dios, pónmela ahí, pausa. ¿Sí se entendió esto? Sí. El propósito de su vida es ser como Dios, amar a Dios. Así Dios amó, dio la vida por tu semejante, por nosotros. Haga usted lo mismo. Lo van a criticar, sí, que lo critiquen. Y cada que lo critiquen, agradezcan a Dios. Porque por cada mala palabra que le den a usted, por cada mal chisme o ofenda o lo que sea, si usted no reacciona en contra de esa persona, ¿qué hizo Dios con José ayer? Le multiplicó sus bienes. O sea, es un pretexto hermoso que una persona mal hable de uno y que lo critique. Bienaventurados aquellos que por mi culpa son vituperiados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, dice Dios. Por eso cuando mal hablan de mí, bendito sea Dios, sigan hablando. A mí no me importa, al contrario, de aquí para allá es bendición. Si usted me quiere maldecir para acá, maldígame, pero de aquí para allá es pura bendición, que Dios me lo bendiga. Y por cada bendición que yo le dé a cada persona que me hace daño, créalo, Dios me multiplica los bienes. Se trata de eso. Dejar, si usted está en el pueblo de Dios, usted ya está aprendiendo palabra de Dios, usted tiene que cambiar su forma de pensar y su forma de ser. Y lo primero que Dios te quita, fuera la fornicación. Si usted es casado, dedíquese a su esposa. Si usted no es casado, trate de buscar, si tiene necesidad de una mujer, buscar una mujer que le vaya a ser para toda la vida. Trate de no tener relaciones sexuales, porque por cada relación sexual fuera del matrimonio, usted tiene que pagar una condena, si es que no confiesa sus pecados aquí en la tierra. Dejar las malas palabras y las vulgaridades. Si usted analiza y pone en práctica este pote que Dios le dio, este cerebro que Dios le dio, se dará cuenta que en un matrimonio donde no hay infidelidad, donde no hay malas palabras, donde no hay vulgaridades, ese matrimonio camina de una manera increíble. ¿Por qué muchos matrimonios truenan? Por las benditas amistades. Metemos cada tipo de persona en nuestra casa, maldicientos, borrachos, alcohólicos, y que en vez de acercarte a Dios te quieren alejar. Es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Si usted se les pone a platicar palabra de Dios a ellos, créalo que ya no los va a volver a ver en su vida. ¿Por qué? Porque, ya lo hicieron, aleluya, ¿por qué lo cambiaron? No, creo que me decía, yo era bartender y ya no me visita nadie. Pues no. Ya no das vino, ahora das palabra de Dios. Eso ya no le gusta a la persona, no es conviene bien. Y a la larga, usted se da cuenta que toda esa bola de criados que van a su casa, el día de la angustia, el día del dolor, no están ahí con usted. O el día que usted caiga en la pobreza, que le falte una necesidad, que tenga un cáncer, una enfermedad, la única persona que va a estar ahí es a la que usted humilla o humilla al revés, es la mujer, el esposo o la esposa. Es el único que va a estar con usted. Por eso trabajar en esa relación. Dejar el alcohol, dice Dios, ¿por qué? Porque todo esto trae consecuencias. Usted debe de alcohol a una mujer, por muy pura que sea esa mujer, con alcohol se va a transformar completamente. Por eso dice Dios, no tomen alcohol, especialmente la mujer. Bueno, y los hombres también nos transformamos. Decimos cosas que no debemos decir. Llegar a ese aspecto, mejor dejar atrás. Ese era el voto de Nazareo, el no tomar alcohol. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estás prefiriendo las cosas del mundo que las cosas de Dios. Por eso en Efesios dijo, seguid las cosas de Dios. Efesios 5:18, no tomes alcohol, al contrario, recibe las cosas del Espíritu Santo, porque con ellas viene todo. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo?
Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas capítulo 5. Había una persona que tenía Gálatas 5, 7, vamos al 22, 23. ¿Qué es? Gálatas capítulo 5, 22, 23. Usted deja el alcohol que representa el mundo, las cosas del mundo, pero se dedica a alabar a Dios, como dice Efesios 5, 18, 19 y 20, alabanzas, a predicar palabra entre sus amigos, a hablar de Dios, a orar y cantar. Cuando usted hace todo eso, mire lo que pasa por usted mismo. Gálatas capítulo 5, 22, 23, habla Señor. Que tu siervo escucha. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es lo que pasa cuando usted deja el alcohol, cuando usted deja las malas amistades, cuando usted decide consagrarse a Dios. Eso se llama lo que estamos estudiando ahorita, el voto de Nazaret. Consagrarse a Dios es decir, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de este mundo y sigo esta vida. Créalo que allá afuera hay tantísima gente que ni conoce a Dios. Pero las consecuencias, tarde o temprano, si no son aquí, van a ser allá arriba. Pero tenemos nosotros que enseñarles palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo? Ya hablamos de él, vino. ¿Cuál era el otro? El que estaba estudiando número 6. No beberá ¿Cuál es la vino, segunda? ni vinagre hecho de vino o de otra bebida embriagante cualquiera, ni tampoco jugo alguno exprimido de comer. Todo el tiempo que sea nazireo no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. Todo el tiempo de su consagración como nazireo no pasará la navaja por su cabeza. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no se podían cortar el pelo los hombres? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14. ¿Por qué los hombres no debían de cortarse el cabello? Cuando la tengan, digan amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Habla Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Amén. Habla Señor. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debes saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otras costumbres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se decía, vamos al versículo 1 al 5, ahí mismo, Habla Señor. Cierro el culto. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Otra vez Dios nos da otra vez lo mismo. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Ustedes tienen que ser ejemplo de sus hijos, enseñarles, mira, yo estoy siguiendo a Cristo, tú también tienes que seguir a Cristo. No es casualidad que Dios haya tocado 2 veces este mismo tema, esta misma cosa, y que nos enseñe que para hacer, ¿por qué vinimos a este mundo? Para imitar a Cristo. Y si usted imita a Cristo, su hijo lo va a imitar a usted y automáticamente está imitando a Dios. Entonces continuar, imitar a Cristo. ¿Por qué? Habla Señor Jesús. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y siguen las enseñanzas que les transmití, pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el espejo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo.
Si un hombre se cubre de la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora y cuando comunica mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. Palabra de Dios. ¿Por qué Sansón llevaba el pelo largo? Porque mostraba la deshonra del pueblo judío en contra de Dios. Estás haciendo cosas malas en contra de Dios. Pues no te cortes el cabello. Era como ver a una persona diciendo, yo admito y me estoy equivocando en las cosas de Dios. Acordarse, dice, lo que leo en Corintios, dice, todos tenemos un líder. Nosotros nos tenemos que someter a Cristo. Cristo se somete al Padre, nosotros a Cristo, y la mujer se somete al esposo. Pero ojo con esto, porque somos muy vivos y somos muy sabios. Una persona, un esposo que no tiene conocimiento de Dios, no tiene derecho a que la mujer se someta a él. ¿Por qué? Porque va a abusar de esa mujer. Se trata de someterse a un esposo completamente cristiano, que está sometido a Cristo. Un esposo que está sometido a Cristo no va a maltratar a su esposa, sino al contrario, la va a cuidar. Entonces, porque me he topado personas que dicen, ya ves, sométate también, tranquilo. Primero sométete tú a Cristo y luego tu mujer se somete a ti. Pero mientras tú no te sometes a Cristo, tú no tienes derecho a someter a la mujer a ti. Entonces, agarra eso, someterse uno primeramente a Cristo y después la mujer tiene que someterse por orden de Dios al marido. Por eso, Sansón no se cortaba, tenía prohibido completamente cortarse el pelo, no se lo podía cortar. Tenía que mostrar la deshonra al pueblo judío. Por eso tenían 40 años cautivos, 40 años prisioneros de los filisteos. Estos filisteos todavía viven, nosotros estuvimos en este pueblo que ahora se llama Palestina. Y crea lo que no quieren a los judíos. Y están ahí a una cuadra nada más. Y hablan peste de los hermanos. Y son hermanos, pero no los pueden ver. Nomás los divide un muro. Es todo lo que divide Israel de los filisteos, de los judíos. Cuando van ahí, lleven un carro ahí de Israel y ya no lo va a volver a ver. Se lo van a robar. Es increíble cómo dos países están ahí tan cerca y se odian unos a otros y no se pueden ver. Solamente está, yo creo, Dios ahí en medio porque son hermanos. Y de alguna manera, yo no entiendo, pero entre esos dos pueblos hay un pueblo pequeñito que es el pueblo cristiano. El Benjamín que vimos ayer, el pequeño pueblo. Y los musulmanes quieren a la Virgen María de Guadalupe, porque en Guadalupe se encuentra su nombre árabe. Y los judíos quieren a María, porque en el nombre de María es un nombre judío. Y de esos dos nombres, en medio, está Jesucristo, que es el pueblo cristiano, uniendo a dos hermanos que se odian por medio de uno. Es increíble. Pero bueno, ¿cuál es la tercera cosa que no debe hacer un nazareo? Ahora, Señor. Que tu siervo escucha. De Números, ¿verdad? Hasta que pasen los días de su consagración será persona consagrada, Durante el tiempo de su consagración no se acercará a ningún cadáver. Ahí mismo te dice por qué. Ahora, Señor, tu siervo escucha. Aunque sea de su padre o madre, de su hermano o hermana, en pocas palabras, si a esos les toca morir, no se hará impuro por cuanto tiene en su cabeza la consagración a su Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayamos a Lucas, capítulo 14, versículo 26. ¿Por qué no debemos acercarnos a un muerto?
¿O por qué Cristo nos pide eso? Ahora, Señor, que tus siervos escuchan. Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Me le pausa ahí. En pocas palabras, Dios debe estar sobre cualquier cosa. Si usted en realidad quiere seguir a Cristo, sobre cualquier cosa, si usted no puede dejar el trabajo por seguir a Cristo, es muy difícil que usted sea un discípulo de Cristo. Yo se los he dicho muchas veces. Yo he dejado a mi madre a punto de morir en el hospital. He dejado a mis hijos. Cuando hicieron una fiesta sorpresa para mi cumpleaños, me acuerdo de esa fecha. Ellos prepararon todo, una sorpresa, porque yo venía de un retiro de San Antonio. Y venía, y ellos sabían que a la hora que iba a llegar, yo iba a llegar a las 6 de la tarde. Tenían todo preparado, pastel, fiesta, comida, todo. Pero ese día estaba Ana en un retiro de Axe. Y mi obligación era estar donde estaba Ana. Cuando llego a la casa, nomás me brinco del carro a una camioneta y me voy. Y ellos se pusieron como tristes. Papotitimos todo eso. Y habrá más tiempo para fiestas, hijo. Pero a donde yo voy es más importante. Y espero que me entiendan un día de estos y les dije, me fui al retiro de Axe, y en serio, iba triste porque los dejé. Porque vino mi hija desde Oklahoma hasta acá, hasta Austin, y los tuve que dejar. Pero me es más importante Dios. Cuando llego al retiro, en la ¿cómo se le puede decir? En la dinámica que hacen, el retiro de mujeres, sale Ana. Yo no la puedo ver porque no veo. Pero se me cuelga el cuello. Cuando va a pasar, tienen prohibido tocar a la gente que está cerca. Y cuando me ve ella, se llena de alegría. Se me cuelga el cuello. Me pongo a pensar, digo, esto es más importante que cualquier fiesta. ¿Por qué? Porque le estás volviendo la vida a una persona que ha entregado toda su vida a un mundo diferente. Un día que le pueden preguntar a ella qué fue lo que sintió, porque ahí estaban las personas que ella quería ver. Yo tenía a su hija, pero vale más eso que cualquier fiesta, que cualquier trabajo, que cualquier obra. Hacer la obra de Dios. Mire, que terminó el retiro, yo llegué, todos estaban mis hijos ahí estuvimos como hasta las 3 de la mañana, platicando y gozando. Disfruté las dos cosas, y ellos se fueron contentos a sus casas, porque Dios así es. Dios quiere saber quién es más importante en tu vida, sobre padre, sobre madre, sobre hijo. Uy, pues eso es lo más importante que tengo en mi vida. Pues sobre todo es importante, ponme a mí. Punto. A ver, sí, hija, ¿qué más sigue ahí? Ya me piqué yo. Habla, Señor. Y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerlo frente cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje
todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Desprenderte de todas las cosas de este mundo. Dice, ¿acaso cuando tú vas a empezar una construcción, primero te tienes que poner al tiro, ¿la iré a acabar? Si no, pues el que pase por tu casa se va a reír de ti. Este empezó y no terminó. Sansón fue mandado para una obra, liberar a los filisteos. No la terminó. Se le atravesaron muchas mujeres, muchos placeres. Sansón no perdió la pelea porque le cortaron el pelo. Ahorita vamos a ver por qué perdió. Pero ¿por qué dice Dios, si tú empiezas algo, tienes que terminarlo? Porque esto pasa en todos los católicos. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Ahora, Señor, Que tu siervo escucha. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos católicos empiezan y no lo terminan. Empiezan conociendo a Dios y se enamoran de Dios y avanzan y avanzan y avanzan y después se cansan. No midieron las fuerzas, no midieron. Creyeron que era fácil seguir a Dios. No es tan fácil. ¿Por qué te cansas? Dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cansarse? ¿Por qué la gente se cansa? Yo no sé. Dejan de orar, se separan, se quedan con sus propias fuerzas. Antes rezabas toda la noche, después le bajaste a más tiempo, después nomás un Padre Nuestro, y en vez de ir para arriba vas para abajo, vas para abajo, y terminas con un poquito que se metió de veneno en tu corazón, con un poquito que fue de ¿cómo le llamas el que hace la harina esponjante? La levadura, un poquito de levadura en tu corazón, va creciendo. ¿Qué es lo que hace la levadura? Te esponja y te aleja de Dios. ¿Cuántos han entrado aquí? Y esto del COVID les cayó de perlas. ¿Por qué? No, yo no voy porque me estoy cuidando. Y lo ves en la tienda como pero es un pretexto bueno para alejarse de Dios. Yo en la casa oro y rezo. ¿Será? Está bien. Eso debe ser obligatorio. Pero tu obligación es comunidad, comunión. La iglesia de Cristo es una comunidad. Mira dónde están estos niños ahorita aprendiendo palabra de Dios. En su casa no van a aprender así. Ahorita en la iglesia desgraciadamente tampoco pueden estudiar. ¿Por qué? Por estas leyes. Pero demos gracias a Dios que nos permite tener un cuarto. El día de mañana que usted vea crecer a los hijos, va a voltear al cielo y decir gracias, Señor, porque nos llevé por camino recto. Cuidado con la levadura, dijo Dios. Cuidado con la levadura. Porque con una poquita que le entre en tu corazón, usted se va de este grupo. Y no le recomiendo que se vaya. Usted ha visto a la gente que ha regresado, que se fue y regresó. Llegan llorando. ¿Por qué? Porque la mujer los engañó, porque el hombre le engañó, porque hay separación. Pero siguen en su lucha queriendo hacer por su propia cuenta. No es así. Permanecer siempre juntos a Dios. Permanecer juntos a Dios. Me quedé con la duda. ¿Qué dice del 1 al 5 ahí en Gálatas? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se los digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaró a todo el que se haga circuncidar: ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las
observancias de la ley se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué enseña esto? Todos los que se han alejado de la Iglesia Católica por seguir a falsos pastores. Los someten a la ley. Nosotros ya no vivimos de la ley, de los mandamientos ya no. Ahora vivimos de la gracia de Cristo. De la gracia de Cristo. Y los llevan a cumplir los mandamientos. Con uno que fallen ya están fuera del reino de los cielos. La ley es tan grande, son como 635 mandamientos. ¿Qué fregado vas a volver ahí? Si ni los judíos lo cumplen, menos tú. Hay uno que dice que no puedes estar en sobrepeso. ¿Me imagino? Aquí ya hemos caminado todos. Estamos salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Okay? No salvos por la gracia de Dios. Esto del Nazareo te enseña también cuál es la iglesia de Dios. Y está hablando de 1000 años antes de Cristo, mucho más. Ahí mismo en Números, pero en el versículo 14, que no tiene 14 al 19, habla Señor, Que tu ustedes siervo lo escucha. escuchan. Números capítulo 14, Números capítulo 6 del 14 al 19. Y de ofrecerse al Señor un cordero de 1 año y sin ningún defecto como holocausto, una oveja de 1 año y sin ningún defecto como sacrificio por el pecado, y un carnero sin ningún defecto como sacrificio de reconciliación. También debe ofrecer un canastillo de panes hechos de la mejor harina sin levadura y amasados con aceite. Póngale pausa. ¿Quién es el Cordero en el Nuevo Testamento? Jesús. Jesús, el nuevo Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el pan de vida en el Nuevo Testamento? Jesús. Jesús. ¿Quién da Cordero y quién da pan? ¿En qué iglesia se da? Jesús. Católica. La iglesia católica se representa a Jesús. Versículos 18 y 19. Habla, Señor. 18, 18. El nazareno se repara la cabeza a la entrada de la tienda del encuentro y tomará el pelo que había consagrado y lo echará al fuego que arderá bajo al sacrificio de reconciliación. El sacerdote tomará la espaldilla del cordero y ya cocida, un pan sin levadura del canastillo y un ojalá sin levadura, y le pondrá todo en manos de Nazareno, después que éste se haya reparado la cabeza. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el versículo 19 dice, y después tomará vino. Es lo mismo que pasa con una persona que se consagra a Dios, recibe el cuerpo, recibe el pan, ya convertido en cuerpo y sangre de Cristo. Esto se llama comunión. ¿Para perdón de qué? De los pecados. Una persona que es consagrada a Dios tiene que estar limpia completamente de pecado, y por eso recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la única iglesia que Cristo fundó, porque no es hecha por mano de obra, sino Jesús mismo la dejó. Para que nosotros podamos seguirlo, tenemos que estar dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Pasa una cosa con Sansón. En el capítulo 14, vamos a ver si la tiramos, 14:8, más o menos aproximadamente, para sacar 2 lecturas más, y ya los dejo ir a quebrar la piñata. Jueces, capítulo 14, versículo 8. Se llevó el 1 al 4, el 5. Se llevó el 13, perdón. El capítulo 14 de Jueces, del 1 al 5 habla de
se quiere casar Sansón con una filistea, se enoja con ella, la deja plantada, y luego regresa al año, más o menos aproximadamente, y quiere encontrar a su mujer, pues ya la haya casado. Lo mismo que pasa siempre en la vida actual. Peleamos, nos separamos y queremos regresar como si todo fuera igual, pero una enseñanza que no va ahorita, pero no sé por qué se me salió. Pero bueno, vayamos a ver si es el 8. Habla el Señor. Que tu cerebro escucha. Primera de Jueces 14:8. Al cabo de un tiempo volvió a Timna para llevársela. Bueno, vuelve a darle para atrás para que En ese momento se apoderó de él el espíritu de Yahvé, desgarró al león. Dale el 4. Sí. Su padre y su madre no sabían que eso venía de Yahvé, quien quería crear problemas con los filisteos. Así, oído el tambor, mira lo que pasó. Así habla el Señor. Tu cerebro escucha. Sí, dale yo, dale. En ese tiempo Israel estaba sometido a los filisteos. Bajó pues Sansón a Timna con su padre y su madre. Cuando venía por las viñas de Timna, le salió al paso un león joven. En ese momento se apoderó de él el espíritu de Yahvé, desgarró al leoncito como se desgarra a un cabrito, siendo que nada tenía en las manos. No contó nada de esa hazaña ni a su padre ni a su madre. Enseguida bajó y habló con la mujer que le gustaba. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor Jesús. ¿Qué es lo que destrozó? El león. La fuerza del Espíritu Santo. Pero ¿quién representa el león? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a aprender qué viene de este león. Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Habla, Señor. Pedro, Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre, así sea. Amén. El león representa a Satanás y él está alrededor tuyo. Aquí anda ahorita, no quieras. Para aquel que deje las cosas de Dios, ahora usted que ya la conocieron, si él sabe que usted ya tiene un paso cerca de Dios, a él no le conviene ni le gusta la idea, como decía aquella persona aquella vez que decía, dice, yo no creo ni en Satanás ni creo ni en Dios. Yo le vendí la alma al diablo y me la ha venido a reclamar. Yo no creo nada de eso. Le digo, bueno, te vendo la camioneta roja que está allá afuera. ¿Cuál? La que está parqueada. O sea, la mía, ¿cómo me vas a vender? ¿Cómo te va a comprar algo que es mío? Es la misma cosa el diablo. ¿Cómo te va a comprar algo que es de él? Si andas en fornicación, tienes hijos regados por todos lados, no te quieres casar por la iglesia, no vas a las misas, no haces oración. Oye, hijo, ¿a quién perteneces?
Por eso el león, él siempre va a estar ahí alrededor, y ahora que usted ya está de este lado, lo va a querer sacar. Pero dice Dios, permanezca por medio de la oración y de la fe. Todo lo que ha aprendido tiene que ponerlo en práctica. Dios nos lo suelta de vez en cuando para poner en práctica lo que ha aprendido. De nada sirve que aprenda una cosa y no la pone en práctica. Por eso no voy de acuerdo en que una persona solamente se quede en la casa a orar. No, el problema está allá afuera. Cuando veas una persona que está hundida en un par de llantos y tú puedas llegar a consolarla y tú puedas predicarle palabra de Dios, es conocer al prójimo. Eso se llama piedad. Entonces tenemos que hacer ese tipo de trabajo por medio de la fe para combatir al diablo. Y mire lo que está haciendo este muchacho acá, enseñando a la gente por qué es importante poner en práctica, por qué es importante vivir en comunidad, porque llega el tiempo que Dios le va a exigir a usted: hey, necesito que te actives. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Señor, vamos a ver lo que está haciendo Gerardo en el otro cuarto. Quiero aconsejar Lo va a leer Eloy. Eloy anda afuera. Sí, adelante. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de la congregación de ustedes. Yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que lo mismo que ellos voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Hágalo de buena voluntad, como Dios quiere, y no por obligación, ni por ambición de dinero. Realicen su trabajo de buena gana, no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Palabra de Dios. Eso es lo que me motiva a estar aquí. ¿Cómo ustedes no creen que yo quisiera estar en la casa, acostado, viendo televisión o tirando flojera? Pero hay muchas personas que necesitan de la palabra de Dios. Y dice Dios, pónganse a cargo del rebaño, edúquenlos, enséñenlos, pero no pidan nada a cambio. Por eso yo nunca cobro. ¿Por qué? Porque la paga me la va a dar Dios al fin de mis días. Hacer la obra que Dios nos ha encomendado, pero tomando en cuenta siempre que ustedes no son míos, son de Dios. Yo no puedo abusar de ustedes, porque me tienen un problema con Dios. Pero lo más importante de todo es entender que esta obra es para Dios, y el día de mañana, cuando usted esté en la presencia de Dios, Él le va a dar el pago de lo que usted ha hecho en esta vida, la corona deseada. Y ahí, la única diferencia que usted va a hallar en el cielo, todos somos iguales, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ya la hemos dicho: el amor. ¿Quién va a estar más cerca de Dios? Si somos millones y millones, los que más amaron a Dios. Dependiendo del amor que usted tuvo por Cristo aquí en la tierra, es la distancia donde usted va a estar de Jesús. Ahí está la Jerusalén, ahí está la montaña. Le puede tocar a usted en orillas si usted ama demasiado, pero también le puede tocar al otro lado de la colina si usted no amó demasiado. Es la única diferencia en el cielo. El que está más cerca es el que más amó. ¿Dónde está la Virgen María? Al lado de él, porque ella lo amó hasta el muerte. Hermanos y hermanas, que lo que hemos aprendido el día de hoy nos enseña cuál es el camino, el propósito que Dios tiene para nosotros. Acercarnos y vivir conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso Él viene, y ya no tarda en llegar, llega el 24, y que nazca en nuestros corazones y empecemos una vida nueva en Cristo, y dejemos atrás todo aquello que nos impide acercarnos a Él. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe, y que el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, esposos. El pueblo de Dios dice: Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén.